Ya te puse el presente, ¿sí? Bien en el chat. Bueno, seguimos entonces, vimos en el B, en el ejercicio B, y de esta función menos 3 sobre x cuadrado, sí que ¿cuál sería el límite? Bien. Y bueno, en el C y en el D, que son funciones homográficas, que son las que vimos en el práctico anterior, sí, la idea primero graficarla, o sea, encontrar cuáles van a ser las asíntotas verticales y horizontales, que eso lo pueden hacer, ¿sí? Y una vez que grafican esas funciones, entonces pueden estudiar qué pasa cuando x tiende a 2, tanto por izquierda como derecha, para poder determinar si el límite de estas funciones existe. ¿Sí? Profe, sí. En el punto B, ¿no sería menos infinito que tiende? Tenemos el menos acá. Sí, tenemos el opuesto, o sea, sí, el opuesto de esta función. Claro. O sea, cuando yo ponga acá menos, me va a cambiar las ramas, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos estudiado la otra vez, ¿se acuerdan? En clases. ¿Qué va a pasar cuando yo tome el opuesto a una función? Voy a tomar las ramas de abajo. Tenés razón. No me había percatado de que era un número negativo el que teníamos arriba. ¿Se entiende lo que pasa? Se va a hacer menos infinito, sí. Muy bien. O sea, acá vamos a tener menos infinito y menos infinito. Bien. Sí, o sea, bueno, seguimos viendo esto que ya trabajamos en el práctico 1, ¿sí? ¿Qué pasa con los signos de las funciones también? Algo que también, o sea, estos gráficos yo entiendo que los van a poder hacer porque ya lo trabajamos en clases, pero quiero que vean qué pasa si yo quiero simplemente calcular el límite de estas funciones sin 3x sobre x menos 2, sin graficar antes, sin saber el gráfico de esta función. Si yo simplemente reemplazo el x por el valor 2, ¿sí? Entonces voy a tener 3 por 2 sobre 2 menos 2. Esto sabemos que es 0, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado con qué pasa, o sea, que justamente esta función no va a estar definida cuando x es igual a 2, ¿no es cierto? Porque vamos a tener 0 en el denominador. Entonces, por eso es que, bueno, estudiamos los límites laterales para ver qué va a pasar con el límite de esta función. ¿Sí? Lo mismo que había pasado antes en el ítem A y el ítem B. Para cuando x toma el valor 0, ni el A ni el B están definidas para estas funciones 1 sobre x y 1 sobre x cuadrado, el x igual a 0. ¿Sí? Cuando x es igual a 2, tampoco está definida esta función. ¿Sí? Entonces, por eso estudiamos los límites laterales para ver qué pasa con el límite de la función. Profe, en ese caso, analizando la gráfica, ¿sería porque hay una asíntota en 2? Va a pasar una asíntota vertical, sí, por el 2, y también vas a tener una asíntota horizontal, que bueno, no sé por dónde va a pasar esa asíntota, pero bueno, sí, por el 2 va a pasar una asíntota vertical, o sea, x igual a 2, x no puede tomar el valor de 2 porque no va a estar definida la función. Y acá igual, en el ítem C, en el ítem D, va a pasar lo mismo. Por este valor por el cual no tenemos imagen de esta función, ¿no es cierto? Que va a ser el x igual a 2, porque si yo tengo 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0, voy a tener 0 en el denominador, y yo tengo que tener ese cuidado para este tipo de funciones, que el denominador no sea 0. Entonces, de nuevo, por el x igual a 2, va a pasar la asíntota vertical, ¿sí? Y como son funciones homográficas, esto vamos a tener dos ramas, una rama que va hacia abajo, otra rama que va hacia arriba, o sea que
van a ver que en definitiva los límites de estas dos funciones no van a existir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Volvamos a esta función 1 sobre x, que va a ser la que vamos a estudiar en el ítem E. Porque, bueno, de nuevo, tengo el límite de 3 sobre x, ¿sí? Pero, bueno, esto va a ser igual a estudiar el límite de 1 sobre x. Pero ahora estamos tomando cuando x se aproxima al infinito. Entonces, ¿qué va a pasar con este límite? ¿Sí? Cuando x tiende a infinito. Esta es la gráfica que ya conocemos, ¿sí? La que ya venimos trabajando desde el primer práctico. Entonces, hoy habíamos estudiado en el ítem A qué pasaba cuando x se aproximaba al 0, que era justamente en el 0, donde la función no está definida, y en el 0 pasaba esta asíntota vertical. Pero ahora estamos estudiando el límite de esta función cuando x se aproxima al más infinito. ¿Sí? Sería 0. Entonces, claro, cuando x se va tendiendo al más infinito, la gráfica de esta función, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va aproximando al eje x, que es justamente nuestra asíntota horizontal, sin tocar al eje x. Entonces, se va aproximando tanto como uno quiera a esta asíntota sin tocarla. Entonces, el límite de esta función, cuando x tiende a infinito, va a ser 0. Así que voy a tener que el límite de 3 sobre x también va a ser 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Qué va a pasar con esta última función? Menos 3x al cubo más 2x menos 1. Menos 3x al cubo más 2x menos 1. ¿Sí? Vemos que tenemos, esta es una función cúbica, ¿sí? Que como tiene coeficiente negativo, vamos a ver que las funciones cúbicas cuando tienen coeficiente negativo decrecen y generalmente tienen esta forma, las cúbicas, ¿sí? Tienen como dos picos, o sea, vamos a tener un mínimo y un máximo, ¿sí? Relativo, que después lo vamos a estudiar eso cuando estudiemos, analicemos más las funciones, los elementos de una función. Entonces, ¿qué va a pasar cuando x se aproxima a menos infinito para esta función? O sea, x se está yendo para la izquierda, estoy tomando valores negativos de x. ¿Qué va a pasar con las imágenes? ¿Se hacen infinito? Se hace infinito, ¿no es cierto? Esta función va a crecer. Y esto no hay necesidad de, bueno, uno puede tener la idea del gráfico de esta función, ¿sí? Que justamente por lo que acabamos de decir, como es una cúbica, va a tener esta forma, o sea, va a venir del más infinito, perdón, y va a ir decreciendo. Pero entonces, como ya sabemos la forma de este tipo de funciones, tenemos que saber que cuando x se aproxima al menos infinito, la función va a tender a más infinito. Y si yo les pregunto, ¿qué pasa cuando x tiende a más infinito? ¿Cuál va a ser el límite de la función, de esta función? Cuando x va creciendo, cuando x va yéndose a la derecha. Sus imágenes, ¿qué pasa con sus imágenes? Menos infinito. Va decreciendo, entonces va a ir a menos infinito. ¿Se entiende? Sí, profe.
Bien, entonces el límite de esta función, menos 3x al cubo, más 2x menos 1, va a ser igual a más infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora vimos un poco, todos los ejercicios que vimos hasta ahora son para entender esta idea intuitiva de lo que es un límite, ¿sí? Para una función que pudimos ver casos donde teníamos funciones continuas, como esta, por ejemplo, que vemos que tiene un pico, ¿no es cierto? Tiene un punto que parece que choca y vuelve a subir, pero en definitiva es continua esta función. Funciones discontinuas, como esta, ¿no es cierto? Que pega un salto, ¿sí? Va como, llega hasta este punto y salta hasta este punto para seguir el gráfico de la función. Y después este tipo de funciones homográficas, ¿sí? Que ya veníamos estudiando, que bueno, vemos que están separadas por asíntotas las ramas de estas funciones. Todo para poder entender una idea de lo que era el límite, lo que es calcular el límite de una función. Y lo principal, lo más importante es tener en cuenta estas dos propiedades y el teorema que habíamos visto antes, que era estudiar los límites laterales para poder decir que existe o no existe el límite de la función. Ahora vamos a empezar a trabajar con las indeterminaciones de límites, ¿sí? Tenemos distintos tipos: 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 a la infinito y 1 a la infinito. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar todos estos. Vamos a comenzar con los límites indeterminados del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Y acá tenemos mucho para practicar. Acá y en los ejercicios complementarios también. Así que vamos a hacer un par de cada tipo de indeterminaciones, ¿sí? Y después vean ustedes la práctica, porque a ver, acá les está diciendo qué tipo de indeterminaciones. Obviamente que en el examen no les va a decir, calculen el límite indeterminado del tipo tal. No, ustedes tienen que identificar qué tipo de indeterminaciones, y justamente cada tipo de indeterminación tiene como una manera de resolverse, ¿sí? Entonces, una vez que pueden identificar qué tipo de indeterminaciones es el límite dado, ¿no es cierto? Entonces pueden pasar a resolverlo. Entonces, comencemos con estas indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Estas indeterminaciones, justamente, bueno, podemos ver que son cocientes de dos funciones, ¿sí? Donde estas dos funciones básicamente tienen las mismas raíces, entonces por eso es que terminamos teniendo este tipo de determinación. Bien, ¿qué es lo que dice acá? ¿Sí? Las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, ¿sí? ¿Qué pasa con estos casos? Es que ambos polinomios, tanto en el numerador como en el denominador, tienen una raíz común, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa raíz? Justamente anula tanto al numerador como al denominador y por lo tanto tenemos esta indeterminación 0 sobre 0. Entonces, como si en principio son polinomios lo que nosotros tenemos en el numerador o en el denominador, entonces podemos factorizar estos polinomios, ¿sí? Que para eso podríamos utilizar lo que es la regla de Ruffini para poder justamente llevar al polinomio, ¿sí? A la forma del producto de otro polinomio por uno de la forma x menos a y ver si de esa manera se puede simplificar algo para poder salvar la indeterminación. Entonces, acá un poco explica cómo era la regla de Ruffini, ¿sí? Bueno, lo habrán visto en álgebra, nada, me imagino.
seguramente también en la secundaria. No voy a parar a explicar cómo era la regla de Ruffini, ¿sí? Acá está en la presentación que les mandé en el grupo también, así que lo pueden revisar si no se acuerdan. Lo vamos a hacer igualmente ahora entre todos, pero resolviendo ya directamente, ¿sí? Bien. Vamos entonces al primero. Al primer ejercicio, ¿sí? Donde vemos que tenemos tanto en el numerador como en el denominador polinomios. Este es un polinomio de grado 1 y este es un polinomio de grado 2. ¿Sí? Este es el ejercicio 5. Bien. Entonces, el tipo... Queremos calcular el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? De x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. A ver, para poder identificar a este límite como un límite indeterminado del tipo 0 sobre 0, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de x por este valor al cual se está acercando x. Entonces, si yo reemplazo las x de la función por 2, voy a tener 2 menos 2 sobre 2 al cuadrado menos 4. Esto claramente es igual a 0 sobre 0. ¿No es cierto? Entonces, es por esto que decimos que es una indeterminación de este tipo. ¿Cómo vamos a salvar esta indeterminación para poder calcular este límite de esta función? ¿Sí? Aplicando la regla de Ruffini, si es necesario, en ambos polinomios. En este caso, en este polinomio claramente no se puede, este polinomio ya no se puede factorizar porque es un polinomio de grado 1. Así que el que vamos a factorizar es el polinomio del denominador. Que, a ver, factorizar en realidad se puede hacer por Ruffini o se puede hacer utilizando cualquier caso de factoreo que, bueno, eso también ya lo deberían haber visto antes, ¿sí? Entonces, como este es un polinomio de grado 1, queda igual. Va a quedar igual a x menos 2. Y este polinomio que yo tengo acá, x cuadrado menos 4. A ver. ¿Se aplica diferencia de cuadrado? Exactamente. ¿Sí? Podemos identificarlo como una diferencia de cuadrados, porque este 4, ¿no es cierto?, es lo mismo que escribir 2 al cuadrado. Entonces, voy a tener x cuadrado menos 2 al cuadrado, tengo la diferencia de 2 cuadrados. ¿Y esto era igual a qué? A x más 2 por x menos 2. Exactamente. Entonces, acá no va a ser necesario que yo aplique Ruffini. Podría aplicar Ruffini, ¿sí? Pero sería como hacer mucho más de lo que realmente es el ejercicio, ¿sí? Ya conociendo la diferencia de cuadrado, que es algo que ya trabajamos además, ya lo podemos resolver, ¿sí? Entonces, este polinomio de x cuadrado menos 4 va a ser igual a escribir x más 2 por x menos 2. ¿Qué pasa acá? Yo tengo, tanto en el numerador como en el denominador, un mismo factor, un factor en común, que va a ser el x menos 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplificar. Entonces, una vez que simplifico, paso al limpio mi función, factorizada, simplificada, ¿sí? En el numerador me va a quedar 1, en el denominador me queda x más 2, ¿sí? Y entonces ahora, si yo reemplazo el valor de x igual a 2, ¿sí?, en la función, ya no me va a quedar una indeterminación, sino que me va a dar un valor.
y justamente ese valor va a ser el límite de mi función original. Es decir, si yo reemplazo por x igual a 2, voy a tener 1 sobre 2 más 2. Esto va a ser igual a 1 sobre 4. Es decir, este va a ser el límite de mi función x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. ¿Sí? Una vez que yo pude salvar la indeterminación factorizando, ¿sí? Y simplificando algo, entonces puedo encontrar el límite de la función. ¿Entiende? Vamos a hacer, el B queda de tarea, vamos a hacer el C. El C tenemos el límite de cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 5x más 4 sobre x al cubo menos 3x cuadrado menos 4x. Bien, acá sí tenemos dos polinomios, uno de grado 2 en el numerador y el del denominador de grado 3. Y acá sí vamos a tener que aplicar Ruffini para poder factorizar. ¿Sí? También a las cuadráticas, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es justamente encontrar las raíces de la función aplicando la resolvente y de esa manera también poder escribir a ese polinomio en forma factorizada, ¿sí? De cualquiera de las dos formas está bien. Lo que podemos hacer es hacer la cuadrática por la resolvente, ¿sí? Y después aplicar la regla de Ruffini para que vean las dos formas de resolver esto, ¿sí? Bien. A ver, calculemos entonces las raíces de esta función cuadrática. ¿Sí? Para eso tenemos que, como vamos a aplicar la resolvente, tenemos que encontrar los valores A, D y C. Es decir, los coeficientes de esta función cuadrática. ¿Quién va a ser A? 1. ¿Quién va a ser B? Menos 5. ¿Y C? 4. 4. Muy bien, muy bien. Entonces, una vez que identifico quiénes son estos coeficientes, ¿sí? Voy a buscar las raíces con la resolvente. Que la resolvente, recuerden que era menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Estamos? Reemplazamos entonces estos valores a, b y c que identificamos antes y vamos a tener que esto va a ser igual a menos 5 más menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 4. Eso es un 9. Todo sobre 2 por 1. Y bueno, si resolvemos esto, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, menos por menos me va a quedar 5 más menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, que va a ser 25, menos 4 por 1 por 4, en definitiva es 4 por 4, 16. Voy a tener menos 16. Todo sobre 2. Entonces esto va a ser igual a más 5 más menos
La raíz de 25 menos 16, 25 menos 16 va a ser 9 y la raíz de 9 va a ser 3. 9. Así que acá yo tengo dos posibles valores que van a ser las raíces de esta función cuadrática. Si yo sumo 5 más 3 me va a dar 8, 8 sobre 2, 4, 5 menos 3, 2, 2 sobre 2, 1. Entonces, estas son las raíces, ¿sí? de esta función cuadrática. Es decir, esta función cuadrática, x cuadrado menos 5x más 4, yo la puedo escribir en forma factorizada como x menos 4, que es una de las raíces, por x menos 1, que es la otra raíz. Entonces, una vez que yo factoricé, en este caso el numerador, puedo reemplazar con esto, que es, bueno, habíamos dicho que era x menos 4 por x menos 1. Pero como en el denominador no tengo nada que yo pueda simplificar con ninguno de estos dos factores, ¿no es cierto? Voy a tener que también factorizar este polinomio de grado 3. Y acá sí es donde vamos a aplicar Ruffini. ¿Se puede aplicar factor común también, bro? Ah, sí, tenés razón. Se puede aplicar factor común, o sea, podemos sacar x como factor común. Y bueno, después de eso nos quedaría una cuadrática, ¿no es cierto? O sea, podríamos hacer lo mismo. ¿Se entiende lo que dice el compañero? O sea, tenemos x al cubo menos 3x cuadrado menos 4x. Si yo saco, como en los tres términos tengo la variable x, puedo sacar como factor común x y me va a quedar x cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, podría... Y ahí se podría aplicar la Exacto, podría calcular las raíces de esta función cuadrática, ¿no es cierto? Aplicando la resolvente como antes, y bueno, de nuevo escribir a esta función, ¿sí? A esta ecuación como en la forma factorizada. Pero como les quiero mostrar Ruffini, vamos a hacerlo por Ruffini, ¿sí? Entonces, para factorizar por Ruffini, lo que nosotros necesitamos es tener al polinomio completo, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿quién va a ser? A ver. Por ejemplo, tenemos este polinomio, 3x al cubo más 3x cuadrado más menos 13x más 2. Vamos a tomar, bueno, hay que completar con ceros y ordenar el polinomio de ser necesario, ¿sí? En este caso, nuestro polinomio, el único término que le falta es el independiente, ¿no es cierto? Sí, o sea, podemos completar con un cero, que es el término independiente. Está ordenado, ¿sí? O sea que no tenemos que ordenarlo. Y lo que vamos a considerar ahora van a ser los coeficientes, ¿sí? O sea, estos numeritos que acompañan a la variable. En este caso el 3, el 13, el menos 13 y el 2. ¿Sí? En nuestro polinomio tenemos el 1, el menos 3, el menos 4 y el 0. A ver. Bueno, algo que no hice, que ustedes lo van a hacer siempre cada vez que quieran resolver indeterminaciones, es reemplazar el valor al cual está tendiendo x en la función para ver realmente que sea una indeterminación, ¿sí? Del tipo que ustedes supongan que es. ¿Sí? Si ustedes justamente reemplazan el valor de x igual a 4 en el numerador y en el denominador, van a tener que esto es 0 sobre 0. ¿Sí? Tanto en el numerador le va a quedar 0
y en el denominador es 0. Y también podemos verlo acá en la forma factorizada como más fácilmente, porque si x es igual a 4, esto se hace 0, y por lo tanto 0 por, no me importa que me dé acá, también va a ser 0. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos dicho era que justamente lo que pasaba con estas indeterminaciones es que ambos polinomios, ¿sí?, tienen una raíz en común. Esa raíz en común, ¿sí?, generalmente es este número al cual está tendiendo x, ¿sí? Y es justamente ese valor, que es lo que le decía en el ejercicio anterior, es justamente ahí donde nosotros queremos estudiar el límite de la función, en ese valor donde la función en sí tiene un problema, no va a estar definida. Entonces, ese valor x igual a 4, que sabemos que son raíces de estos dos polinomios, va a ser el valor que yo voy a poder, poner acá para poder utilizar Ruffini. ¿Sí? Entonces, ¿recuerden cómo era esto? ¿Sí? Bajábamos el primer numerito, que era en este caso 1, vamos a multiplicar por este numerito que es 4, me va a quedar 1 por 4, y eso lo voy a poner acá abajo. 1 por 4, 4, entonces me queda menos 3 y 4. Acá voy a sumar menos 3 más 4, me va a quedar 1. Hago lo mismo. 1. 1 por 4, 4. ¿Sí? Menos 4 más 4, me queda 0. 0 por 4, 0. Bueno, acá también me va a quedar 0. Entonces, esto que nos quedó acá abajo van a ser los coeficientes de nuestro nuevo polinomio. ¿Sí? Es decir, este polinomio que yo tengo acá, como era de grado 3, ahora va a tener que ser de un grado menos. Es decir, voy a tener el x menos 4, que es justamente por esto que el 4 era raíz de este polinomio, ¿sí? Porque justamente el 4 cuando yo lo reemplazo acá me da 0, y voy a multiplicar esto por un nuevo polinomio que va a ser un grado menor a esto. O sea, si este es de grado 3, voy a tener un polinomio de grado 2. Y sus coeficientes van a ser estos. Es decir, este va a ser el término cuadrático, que en este caso, como es un coeficiente, el coeficiente es 1, voy a tener solamente x cuadrado, más este va a ser el término lineal, que también tiene como coeficiente el 1, así que va a ser x, y el término independiente va a ser 0. O sea, simplemente me queda esto. X cuadrado más x. Es decir, este polinomio que yo tenía en el denominador va a ser igual a esto. Por lo tanto, reemplazo por esto, por x menos 4, por x cuadrado más x, y ahora, como lo factoricé de esta manera, ¿no es cierto?, yo puedo, como tengo tanto en el numerador como en el denominador este factor que es x menos 4, yo puedo simplificar estos factores que tienen en común tanto el numerador como en el denominador. Paso en limpio mi función. Me va a quedar en el numerador x menos 1 y en el denominador x cuadrado más x. Y si ahora yo reemplazo el valor de x igual a 4 a mi función, podría haber salvado ya la indeterminación. A ver, veamos. Voy a tener 4 menos 1 sobre 4 al cuadrado más 4. 4 menos 1 me va a quedar 3. 4 al cuadrado va a ser 16. 16 más 4. 20. Va a ser 20. O sea que sí, salvé esta indeterminación factorizando tanto el numerador como el denominador, y el límite entonces de esta función va a ser igual a 3 sobre 20. ¿Por qué? Recién les dije, cuando yo reemplace este valor
el valor al cual está tendiendo x en la función que me quedó al factorizar, podría, ¿sí? Ya con esto, con esta salvación que hicimos recién, yo podría realmente poder calcular el límite de la función. Pero también podría pasar de que nos dé nuevamente una indeterminación, ¿sí? Que no quiere decir que lo que hayamos hecho esté mal, sino que, bueno, siguen teniendo raíces en común. Entonces, hay que volver a intentar salvar la indeterminación nuevamente. Si acá nos hubiera dado una indeterminación del tipo 0 sobre 0, entonces tenemos que volver a factorizar, ¿sí? Para poder ver si podemos salvar esa indeterminación. Podría suceder, que es lo que vamos a ver más adelante, podría suceder que tengamos, no sé, primero una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, supónganse, y luego al factorizar o al hacer o al resolverlo de la manera de que lo vamos a resolver a ese tipo de indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, se convierta en otro tipo de indeterminación, en otra indeterminación que sea distinta a la de infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces, siempre que factoricemos o no sé, salvemos de alguna manera una indeterminación, ¿sí? Eso no quiere decir que ya sí o sí esté salvada la indeterminación, sino tenemos que volver a intentar, ¿sí? Reemplazar el valor de x, el cual x está tendiendo, ¿sí? Y ver si realmente se salvó la indeterminación o si hay que hacer aún más todavía para hacerlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, vimos ahora estos casos donde tenemos polinomios, tanto en el numerador como en el denominador, que bueno, si son, podemos utilizar cualquier caso de factoreo, ¿sí? Que nosotros conocemos, o lo de la resolvente para justamente calcular raíces de las funciones cuadráticas, o si no, Ruffini, para poder factorizar también estos polinomios. Entonces, el b, el d y el e, que son polinomios tanto en el numerador como en el denominador, lo pueden resolver ustedes. ¿Sí? Lo pueden hacer de tarea. Vamos a resolver el f. ¿Sí? Vamos al f. Bueno. En F tenemos el límite de x tendiendo a 3 en el numerador x cuadrado menos 3x sobre 2 menos la raíz de 2x menos 2. Esperen que quedó muy feo con el... x cuadrado, no, 2 menos 2x menos. Bueno, bien. Entonces, lo que primero vamos a hacer es ver si esto es realmente una indeterminación, reemplazando la variable x por este valor al cual se está acercando x. Entonces voy a tener en el numerador 3 al cuadrado menos 3 por 3, todo esto de 2 menos
la raíz de 2 por 3 menos 2. Y bueno, acá voy a tener 3 cuadrados menos 3 por 3, esto claramente es 0. Y abajo voy a tener acá en el radicando 2 por 3, 6, 6 menos 2, 4, la raíz de 4 es 2, 2 menos 2, 0. O sea, sí es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Estamos? Ahora tenemos que tratar de salvar esta indeterminación para calcular el límite. ¿Qué va a pasar cuando tenemos raíces? Ya podría aparecer una raíz en el numerador o en el denominador. En este caso aparece en el denominador. Lo que vamos a hacer es racionalizar. Entonces, tomemos primero la función sin el límite y veamos a qué podemos llegar, a qué va a ser equivalente esta función. Y para poder trabajar directamente con el límite, ya con la equivalencia de la función y no en todos los pasos, ¿sí? Entonces, tomo la función. Es x cuadrado menos 3x sobre 2 menos la raíz de 2x menos 2. Entonces, para racionalizar, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Cuál va a ser el conjugado del denominador? 2 más raíz cuadrada de 2x menos 2. Muy bien. Sí, y como estoy multiplicando por esto, también lo voy a dividir, ¿sí? Para que justamente se mantenga la misma función. Entonces, multiplico y divido por el mismo término y este término va a ser el conjugado del denominador. ¿Sí? Es decir, vamos a mantener los mismos términos, pero si acá tenemos una resta, acá tenemos una suma. Y entonces, lo que vamos a hacer, básicamente tenemos el producto de dos fracciones. Recordemos que el producto de dos fracciones es igual a multiplicar los numeradores por un lado y los denominadores por otro. Entonces, en el numerador, en principio, no tenemos nada para hacer. Simplemente nos va a quedar x cuadrado menos 3x por 2 más la raíz de 2x menos 2. Y en el denominador, ¿qué va a pasar cuando yo multiplique dos conjugados? O sea, yo voy a estar multiplicando a menos b por a más b, siendo en este caso a el 2 y b la raíz de 2x menos 2. ¿A qué va a ser igual esto? La diferencia de cuadrados. Exactamente, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto va a ser igual a al cuadrado menos b cuadrado. Es decir, en nuestro caso, como a es 2, vamos a tener que esto es igual a 2 al cuadrado menos la raíz de 2x menos 2 al cuadrado. De esta manera, yo puedo simplificar la raíz con la potencia y salvarme de la raíz que tenía en el denominador. Bien. Entonces, pasamos el limpio. Bueno, arriba en el numerador voy a tener lo mismo, x cuadrado menos 3x por 2 más la raíz de 2x menos 2. Y abajo voy a tener 2 al cuadrado, que es 4, menos, y ojo con este menos que me queda acá de la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Este menos afecta todo este término. Entonces, yo acá tengo 2x que tiene signo positivo, con el menos me va a quedar menos 2x, y este menos 2 que tiene signo negativo, con el menos me va a quedar más 2. Si meten la pata acá, les va a quedar cualquier cosa. ¿Sí? Y claramente esa no va a ser la solución que nosotros estamos buscando. Todavía podemos resolver algo más en el denominador porque tenemos dos números que se pueden sumar, dos términos semejantes. 4 más 2, 6. O sea, me va a quedar 6 menos 2x
en el denominador y arriba tengo x cuadrado menos 3x por 2 más la raíz de 2x menos 2. Bien. A ver, que hice esto, ¿no es cierto?, de racionalizar, pero en principio yo no puedo simplificar nada de lo que tengo acá con ninguno de los dos términos que tengo arriba, ninguno de los dos factores. ¿A alguien se le ocurre algo que podamos hacer? ¿No? ¿Qué pasa en este primer factor que tengo en el numerador? El x cuadrado menos 3x. ¿Tienen un factor en común? ¿Qué es X. x? Exactamente. Entonces puedo sacar factor común, ese x, ¿no es cierto? Y por lo tanto me va a quedar x por x menos 3x. Por 2 más la raíz de 2x menos 2. Bien, eso en el numerador. Hasta ahora, como yo no simplifiqué absolutamente nada, si ustedes reemplazan el valor al cual se está acercando x, que en este caso es 3, ¿sí? Si se reemplazan acá, a pesar de haber hecho tantas cuentas, igual les va a seguir dando una indeterminación, porque todavía no simplificamos nada, ¿sí? Entonces, hay veces que algunos hacen eso y creen que ya racionalizaron, ya salvaron la indeterminación, pero no, tienen que simplificar algo para ver si se puede salvar la indeterminación. Entonces, esto lo hicimos en el numerador. ¿Qué pasa con el denominador? En el denominador tampoco tengo ninguno de estos dos términos, pero tengo un factor en común acá en el denominador también. ¿Quién va a ser ese factor en común? El 2. Si yo saco el 2, voy a tener 3 menos x. Acá me equivoqué y nadie me dijo nada. Es solamente 3. Entonces, podríamos pensar que estos dos términos, sí, son iguales, pero no. Son opuestos, ¿no es cierto? Si yo quiero calcular menos x menos 3, por ejemplo, esto va a ser igual a menos x más 3, o 3 menos x, que es lo que yo tengo acá. Entonces, este 3 menos x es equivalente a menos x menos 3. Es decir, yo puedo escribir al 3 menos x como el opuesto de x menos 3. Así que esto va a ser igual a x por x menos 3 por 2 más la raíz de x menos 2, todo sobre 2 por, y en lugar de 3x, menos, que lo puedo poner el menos acá adelante, menos 2 por x menos 3. Y ahora sí tengo dos factores que son iguales, el x menos 3 y el x menos 3, tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto puedo simplificar. Así que esto va a ser igual a x por 2 más la raíz de 2x menos 2 sobre menos 2. Y acá, bueno, claramente ya podemos observar que se salvó la indeterminación porque en el denominador ya no tenemos... Bueno, se está por cortar la llamada, así que vuelvo a mandar un link, ¿sí? Y nos quedamos un ratito más y cortamos, ¿sí? Terminamos la clase. Corto.